semestre número 6 vamos a exponer sobre la teoría de Gassman. Está conformado por Astudillo Jerónimo Stefani, Dolores Calzadilla Catherine Montserrat, Reséndiz Áviles José Ángel, Román Cervera Brian Michel y Serrano Iglesias Salatiel Getsemani. La teoría de Gassman define el modelo como una estimación de las propiedades elásticas de una roca porosa en un estado de fluido y predice que las propiedades para otro estado de fluido, por lo tanto permite una sustitución de fluido o reemplazo de este fluido. Una sustitución de fluidos es una parte importante del análisis de la física sísmica de las rocas. El modelo estático de Gassman es desarrollado para rocas porosas que permiten la porosidad de las velocidades. Si las rocas están saturadas con un fluido, por ejemplo el agua, que a partir de velocidades, si las rocas están saturadas con un segundo fluido diferente, por ejemplo el gas y viceversa. La teoría de Gassman asume que las rocas son macroscópicamente homogéneas e isotrópicas. Asegura que la longitud de onda es mayor que el grano y el tamaño de poro. Esto se da en la mayoría de los casos de campo sísmico y mediciones de laboratorio. El material poroso isotrópico estadístico con módulos minerales homogéneos no se hacen suposiciones con respecto a cualquier geometría de poro. Dentro de los poros interconectados hay un equilibrio de presión de fluido. No hay un gradiente de presión de poro como resultado de las ondas que pasan. Por lo tanto, la baja frecuencia permite un equilibrio de la presión de poros dentro del espacio poroso. Por lo tanto, la ecuación de Gassman funciona mejor para frecuencias sísmicas que van entre los 100 Hz y alta permeabilidad. Los poros se rellenan con fluidos no viscosos y sin fricción. Esto también contribuye al equilibrio de la presión de los poros y da como resultado un módulo de corte independientemente de la roca porosa. El sistema de fluido de roca está cerrado, sin drenar, es decir, ningún fluido puede fluir dentro o fuera del volumen considerado durante el paso de la onda. Una onda que pasa produce el movimiento, o sea, el desplazamiento de toda la sección de la roca, pero no hay movimiento relativo entre esqueleto de esta roca sólida o el fluido. Esto se da exactamente solo para frecuencia cero, solución estática. Para frecuencias altas hay un movimiento relativo que puede dar resultado en dispersión. Una onda que pasa produce el movimiento de desplazamiento de toda la sección de la roca, pero no hay movimiento relativo entre el esqueleto de roca sólida y el fluido. Esto se da exactamente solo para frecuencia cero, que sería solución estática. Para frecuencias altas hay un movimiento relativo y puede resultar en la dispersión. El fluido de los poros no interactúa con el material sólido o frame rock, en donde el modelo de Gassman no implementa ningún cambio en rock skeleton, que sería el esqueleto de la roca, al cambiar los fluidos. El cambio en el fluido de los poros influye en la velocidad de las ondas elásticas como resultado del cambio de módulos elásticos y la densidad constante. Los efectos se pueden describir de una manera en donde la densidad sigue la ecuación de densidad que hemos estado viendo en clases, en donde se involucra la densidad de fluido con la densidad de la porosidad por porosidad. Luego está el módulo de corte, que es independiente del tipo de fluido. Y por último, el módulo de volumen compresivo depende en gran medida del módulo de compresión de fluido y también del parámetro clave en el modelo de Gassman. La figura 6.5 explica el principio de la derivación para ambos casos, en donde se puede ver el vacío de los poros contra la compresión y los poros rellenos con agua contra este mismo sistema de poros, pero a su vez va a estar aplicado a una compresión. El lado izquierdo describe el caso seco. Los poros están vacíos y por lo tanto el fluido de poros tiene un módulo de volumen cero y no contribuye a la resistencia a la compresión. El fluido de poros también tiene un módulo de cizallamiento cero.
Esta situación se da aproximadamente para rocas llenas de aire a temperatura y presión ambiente estándar. El módulo de volumen efectivo para la roca seca es igual a la K dry, o sea, K mojada es igual a capa. El módulo de corte efectivo para la roca seca es mu dry, es igual a mu mojado. El lado derecho describe el caso saturado de fluido. El comportamiento de la deformación se caracteriza por dos módulos. El módulo 1, el módulo de volumen efectivo para la roca saturada, en donde la K saturada es mayor a la K mojada. Esto es igual a capa. El módulo de corte efectivo para la roca saturada, que es idéntico al módulo de corte efectivo para la roca seca, porque el fluido de poro no contribuye al módulo de corte. El módulo de volumen efectivo para la roca saturada resulta del efecto combinado de la deformación del esqueleto de la roca, los componentes sólidos y el fluido contribuyen a la resistencia de la compresión. La derivación considera las contribuciones acopladas al cambio de volumen total y los componentes de presión participantes, presión efectiva y presión de poro. El módulo de volumen resultante para la roca saturada es, por lo tanto, mayor que para la roca seca. Tenga en cuenta que en la figura la deformación es, por lo tanto, más pequeño y se puede expresar mediante la siguiente ecuación, donde el segundo término de la ampliación del módulo como resultado de los efectos del fluido de los poros y de las interacciones con componentes sólidos. En esta imagen se puede observar las ecuaciones para K saturada, donde K saturada es el módulo de volumen efectivo de la roca con fluido de poros. K mojada, K dry, es el módulo de volumen efectivo de la roca drenada o seca. Ks es el módulo de volumen del componente de la roca sólida. Kfl es el módulo de volumen del fluido poroso. Phi, pues es la porosidad. En la siguiente imagen podemos observar que todas las variables anteriores se incluyen en estas dos ecuaciones para la velocidad P y la velocidad S. Bien. Ahora, el proceso de una sustitución del fluido por una roca porosa con porosidad phi en la práctica tiene los siguientes pasos. Vamos a recordar estas ecuaciones 6.122 y 6.123 porque serán importantes. Bueno, paso 1. Compilar las propiedades del material de los componentes. En este caso vamos a tener en cuenta nuestro módulo, que es Ks, y nuestra densidad Ps. Ks es el componente de mineral sólido, KFL1 es el fluido 1 y KFL2 es el segundo fluido. Ahora, en cuanto a densidad, se considera PFL1 y PFL2, que es densidades del fluido 1 y densidad del fluido 2. El segundo paso consiste en leer las mediciones de las velocidades a una saturación con el fluido 1. Esto es calcular BP y BS y la porosidad phi. Después se calcula el módulo de bulk efectivo, KSAT1 y μSAT, SAT1, usando las ecuaciones 6.122 y 6.123. El paso 3 consiste en calcular K dry, que es K seca, usando la ecuación 6.120. El paso 4 es ahora sí calcular el módulo efectivo de bulk
para el fluido de saturación, el segundo fluido de saturación que va a ser reemplazado. Para este se ocupa la ecuación 6.120. El quinto paso es calcular la densidad para la saturación del fluido 2 con ρ igual a 1 menos phi por ρs más phi, que es porosidad, por densidad del fluido 2. Ahora, como sexto y último paso, se han de calcular las velocidades para la roca con saturación de fluido 2 con los nuevos parámetros utilizando las ecuaciones que habíamos visto de 6.122 y 6.123, que son ecuaciones que describen velocidad de onda P y velocidad de onda S en términos de módulo de bulk, densidad, y es las que vamos a usar para poder evaluar. Muy bien, a mí me tocó lo que es el modelo dinámico de Biot, lo que son los efectos de la frecuencia en el subsuelo. El modelo de Gassman asume que no hay movimiento relativo entre el esqueleto y el fluido, es decir, que no tenemos un gradiente de presión durante el paso o la propagación de una onda. Esto siempre en el caso de la propagación de una onda de baja frecuencia. En contraste, el modelo de Biot considera un movimiento relativo entre la roca esqueleto contra un fluido. Este paso, combinado con los parámetros materiales de Gassman, parámetros que son la viscosidad del fluido y la permeabilidad hidráulica, debe ser implementada. Esta implementación del flujo viscoso nos va a resultar en dos conclusiones que creo yo ya conocemos. Una, que la frecuencia va a depender de las velocidades. Y esta relación ya la habíamos llegado a ver en lo que sería la sísmica, por ejemplo. Y otra, que la atenuación de la onda se debe a la viscosidad. Muy bien. Un parámetro central del concepto de Biot es la frecuencia característica, esta ecuación que voy a expandir. La ecuación de frecuencia característica va a depender principalmente de lo que sería la porosidad y los parámetros que ya les habíamos mencionado anteriormente, es decir, la viscosidad del fluido y lo que es la permeabilidad hidráulica. Además, también depende de lo que es la densidad del fluido y los pi va a ser la geometría, ¿no? La geometría de la regla. Bueno, ¿para qué nos sirve esta ecuación? Lo único para la que nos sirve es para separar un rango de frecuencias. Puede ser un rango de alta frecuencia, donde Fc, es decir, la frecuencia característica, va a ser mayor a la frecuencia que tengamos obtenida, o puede ser para cuando la frecuencia obtenida es mayor que la frecuencia característica. La solución de baja frecuencia tiene que ser idéntica al resultado de Gassman. Sí, ¿no? La aproximación para estas ecuaciones de velocidad es el resultado de los modelos de Biot. La velocidad de una onda compresional está en función de esta frecuencia, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a ver lo que es la onda compresional. La velocidad de la onda compresional. Aquí es donde vamos a insertar la frecuencia característica. Vamos a tener lo que es la velocidad de onda P, donde velocidad de onda P subíndice infinito va a ser la solución de alta frecuencia, mientras que la velocidad de onda P subíndice 0 va a ser la de baja frecuencia. Todo esto es para hacer una estimación, ¿no? Y ya para terminar, estos parámetros individualmente también se pueden encontrar, digamos, desarrollados, porque esta es una versión compacta, donde podemos ver que la propagación o la velocidad de la onda P subíndice infinito va a ser igual a toda esta ecuación, lo cual necesitaríamos sustituirla en la ecuación para verla completa, pero sería muy extenso. ¿Qué vemos de nuevo en esta ecuación? Pues vemos este término. Este término A se va a referir únicamente a lo que es la tortuosidad.
Y bueno, para la velocidad de onda de corte, es decir, la velocidad de onda S, tenemos ya esta adaptación de ecuación. Va a quedar de esta forma, donde también podemos encontrar lo que sería un término A de tortuosidad. Y eso tiene que ver exactamente con la geología, ¿no? Es algo complicado estudiar lo de la porosidad. Bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias. Y para las ecuaciones dadas anteriormente, se tiene una tabla con algunos valores para la frecuencia característica, como porosidad, permeabilidad y viscosidad, en unos tipos de muestra específicos con un tipo de fluido específico, ya sea agua, aceite normal o aceite pesado. Así entonces se ha dado algunos desarrollos adicionales de Gassmann-Biot. Entonces se discuten y se desarrollan tres principales tipos de modelos. El modelo de Gassmann, que considera un caso estático, donde no se considera flujo de ningún tipo de fluidos. El caso 2, donde Biot asume un flujo de tipo global. Y por último, el caso 3, donde Gisba considera un modelo de flujo de chorro local. Entonces, en este esquema podemos ver los tres tipos de modelos, donde en la figura 1 podemos observar el modelo de Gassmann, que muestra el límite estático de frecuencia cero, sin efectos viscosos e inerciales, de presión de tipo poro uniforme. En la siguiente imagen podemos observar el caso 2 del modelo de Biot, que nos representa un flujo global, donde los efectos son viscosos e inerciales, un flujo promedio, el movimiento relativo de flujo y sólido conduce a la dispersión y a la atenuación también. Y por último, el caso 3, donde vemos el tercer modelo propuesto por Mofka, que nos considera efectos viscosos, inerciales, movimientos de fluidos a escala de grano, y el movimiento relativo de flujo y sólido conducen a la dispersión y a la atenuación.